Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este proyecto de academialatin.com. Yo soy Javier Álvarez y si estáis viendo este vídeo es muy probable que ya me conozcáis del curso de latín desde cero en academialatin.com/latín. Una cosa importante sobre este vídeo, sobre este proyecto en general que vamos a empezar con este preciso vídeo, es que lo que vamos a hacer aquí no es el típico análisis morfosintáctico súper detallado, súper lento, explicándolo absolutamente todo. No, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque este proyecto, voy a seguir llamándolo así, no va de eso. Este proyecto solo se debe hacer, solo lo debes seguir, solo lo debéis seguir si ya habéis completado el curso de latín desde cero. Es decir, el curso de latín desde cero, la parte fundamental es la que abarca de cero hasta bachillerato, selectividad, todo eso, ¿no? Entonces, esto solo se puede hacer, tal y como lo vamos a hacer, si ya has completado el curso de latín desde cero hasta ese nivel, ¿no? Bachillerato, selectividad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí, bueno, primero voy a presentar qué es este texto, ¿no? Este texto es una especie de librito que pues hace ya, pues no sé, creo que es del siglo XIX, por tanto ya no tiene derechos de autor, etc. Y de un profesor, bueno, no sé, una persona que sabía bastante latín, y él escribió 100 parrafitos, igual que este más o menos de largo, escribió estos 100 parrafitos de textos mitológicos, ¿no? De textos de la mitología griega y romana. Y esto pues narran, por ejemplo, la primera parte son las aventuras de Perseo. Luego también narra las aventuras de Hércules, la guerra de Troya, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gracia de este libro es que al principio, como digo, son 100 parrafitos, pues los primeros parrafitos son más fáciles, ¿no? Morfosintácticamente, y luego se va incrementando la dificultad poco a poco, ¿no? Es una lectura graduada, porque además esto se supone que es para más o menos ir leyéndolo sin tener que analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solo se puede leer latín directamente sin analizar si, bueno, ya sabemos más o menos bastante latín. En este proyecto, pues vamos a tener un vídeo por cada parrafito y mi idea es no tardar más de 5 o 10 minutos en hacer el vídeo, ¿no? Entonces vemos que es un párrafo bastante largo si lo fuéramos analizando morfosintácticamente, etcétera, etcétera, como se ha hecho a lo largo del curso de latín desde cero, pues tardaríamos 40 minutos en hacer esto, ¿no? Mi idea es no tardar más de 5-10 minutos. Por supuesto, este vídeo es especial, es el primero, estoy haciendo esta introducción, por tanto va a ser más largo, pero la idea es esa, ¿no? Que el trabajo del texto sea solo esos 5 o 10 minutos en el que yo simplemente pues voy a ir leyendo, más o menos traduciendo y solo señalando las cosas más importantes, ya sea porque son las más difíciles, que quizás son más difíciles de ver, o porque es una estructura interesante que no sale a menudo, o en fin, cualquier cosa que yo considere que es útil o importante que veamos, ¿no? Para que hagamos esa reflexión metalingüística si queremos, ¿no? Ya sabemos que muchas veces no es una cuestión de que no sepamos, sino de que necesitamos que alguien nos diga algo para que nosotros digamos, ah, ¿no? Vale, pues ya me lo sé para siempre, ¿no? Entonces, esa es la idea de todo eso. De hecho, por eso tengo solo un rotulador, no tengo los dos rotuladores típicos que tengo el negro y el rojo para hacer los textos en la pantalla, ¿no? Sino que solo tengo el negro para usarlo lo mínimo posible. Entonces, como digo, pues aquí tenemos este primer fragmento que va sobre Perseo, ¿no? Creo que son los 11 primeros párrafos de Perseo, luego cambia, creo, a los trabajos de Heracles o de Hércules, etcétera. Entonces, por cierto, antes de continuar, el texto, como vemos, ya he dicho que está en dominio público, no tiene derechos de autor porque su autor murió pues hace, no sé, 100 y pico años, 200 años, no lo sé, por tanto no hay derechos de autor, esto es gratis, pero sí que hay un profesor universitario, creo que de Estados Unidos,
que ha cogido todos estos textos y él los ha, vamos a decir, editado, marcando las cantidades largas de las vocales, etc. Esa edición sí tiene derechos de autor, por tanto yo no puedo usar esa edición, por tanto vemos que no hay vocales largas, no, todo es el texto pelado y mondado, ¿no? Pero este librito lo podéis comprar, la edición moderna, ¿no? Lo podéis comprar en Amazon, en papel, o incluso el autor permite descargarlo gratis en PDF, ¿no? Entonces yo en academialatin.com, en el enlace de la descripción abajo, es decir, en la descripción abajo, dejaré un enlace, ya sea para comprarlo en papel si queréis, o para descargarlo gratis en PDF. ¿Cuál es la ventaja de esta edición moderna de este profesor estadounidense, o de donde sea? La verdad no lo sé, lo siento. Pues la ventaja es, primero, que va marcando las cantidades largas de las vocales, por tanto eso siempre ayuda, sobre todo cuando ya sabemos trabajar con todo esto de las cantidades. Y también que él va, es decir, es más o menos como una página y luego otra página, ¿no? Entonces, en una página está el texto, en otra página está el vocabulario que va saliendo, ¿no? Ya sea en la página de al lado, o también hay algunos pequeños comentarios morfosintácticos en la parte de abajo, ¿no? Entonces, es muy cómodo, sobre todo cuando todavía no sabemos mucho vocabulario, porque uno de los problemas que suelen ocurrir cuando estamos, que ya estamos más o menos sueltos en latín, pero todavía no sabemos mucho vocabulario, etc. El problema es que, por ejemplo, empezamos aquí a trabajar y la mitad de las palabras no las conocemos. Entonces tenemos que ir buscando todas estas palabras, lo cual es un rollo, se tarda muchísimo tiempo y la verdad desmotiva bastante. Entonces, si al menos tienes, de este texto tienes todo el vocabulario al lado, pues ya no es lo mismo que buscar en un diccionario completo, ¿no? Es mucho más llevadero. Entonces, todas esas son las ventajas de esta nueva edición que yo personalmente recomiendo que o compréis o al menos bajéis el PDF, insisto, es gratuito, gratuito y legal, el propio autor, editor, lo permite, ¿no? Y nada, de esa forma es mucho más fácil trabajar con esto que vamos a hacer. Entonces, después de esta enorme, larguísima introducción, vamos ya al lío con este primer fragmento, ¿no? Que es, bueno, la infancia de Perseo. Dice, Haec narrantur a poetis de Perseo. Y aquí vemos ya la primera, ¿no? Vemos que en español es Perseo, ¿no? Y es llana, Perseo, pero en latín debería ser Perseo. Bueno, o Perseus en este caso, ¿no? Es decir, el acento no iría donde va en español. ¿Y esto por qué? Porque esto es uno de estos temas de la tercera declinación. Lógicamente, este es un nombre griego, entonces tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Que es un nombre griego, es uno de estos nombres de la tercera declinación griega que termina en diptongo eu, ¿no? Tipo Basileus. Entonces, también sabemos que el diptongo eu podemos decir que no existe en latín. Recordemos, los únicos diptongos latinos son ae, oe, au. Entonces, eu no es un diptongo. Y si contamos que esto no es un diptongo, que es lo que deberíamos contar probablemente, que esto no es un diptongo, pues sería, esta es breve, por tanto, si la penúltima es breve, el acento va en la anterior. Por eso, Perseus, Perseo, etc., ¿no? ¿Y por qué esta es breve? Pues porque vocal ante vocal es breve. Y aparte, si también consideramos que esto es de griego eus, pues era un diptongo, por tanto le correspondería, por así decirlo, breve, ¿no? En cualquier caso, que sí, que me creáis que esta vocal es breve si consideramos que es un hiato, y si consideramos que es un diptongo, pues igualmente, esta sería la última sílaba, las palabras en latín no pueden ser agudas, por tanto, igualmente iría aquí. Y luego aquí seguro que esto no es un diptongo, ¿no? Por tanto, el mejor análisis aquí probablemente es considerar que esto es hiato, son dos sílabas separadas, per, se, o, y esta, como le va inmediatamente seguida una vocal, pues esta es breve y el acento va aquí, ¿no? En fin, una explicación un poco compleja, larga, pero bueno, así es, ¿no? Entonces, Haec narrantur a poetis de Perseo. Pues aquí tenemos literalmente traducción.
Estas cosas son narradas por los poetas, ¿no? Tenemos voz pasiva, complemento agente, de Perseo, es decir, sobre Perseo. Tenemos aquí este uso de la preposición de con ablativo para decir el tema del que trata algo, ¿no? Que en español se puede traducir también por de, pero quizá un poco más propiamente en español sobre, ¿no? Perseus, Filius, erat Iovis. Entonces, Perseo era el hijo de Jove, es decir, ¿quién es Jove? Júpiter, ¿vale? En español más antiguo sí que se usaba más Jove, pero en español actual se dice Júpiter siempre, ¿no? Entonces tenemos aquí no, eso aparece ya en el siguiente párrafo, ¿no? Entonces tenemos Júpiter y Iovis, ¿no? Uno de estos sustantivos irregulares en el sentido de que nominativo y vocativo tienen una raíz y los demás casos tienen otra raíz, ¿no? Júpiter y Iovis. Bueno, Perseo era hijo de Júpiter, Maximi Deorum. Aquí tenemos una aposición de Iovis, por tanto va en el mismo caso, ¿no? El más grande, o el máximo, pero el máximo queda un poco raro en español, el más grande de los dioses. El abuelo de él, y ahora, vemos aquí eius con la posesión no reflexiva, ¿no? Que eso lo tratamos bastante y me detengo bastante en el curso de latín desde cero, ¿no? La posesión no reflexiva. Y es decir, ¿quién es de él? El abuelo de él. ¿Quién es este de él? Pues es Perseo, lógicamente, ¿no? El abuelo de él, el abuelo de Perseo, se llamaba Acrisio. Acrisio quería matar a su hijo, a su nieto Perseo, ¿no? Y aquí tenemos posesión sí reflexiva, es decir, Acrisio, este es el sujeto, quería matar a su propio nieto. Entonces, otra vez, no me quiero repetir con todo esto de la posesión no reflexiva, posesión reflexiva, ¿no? Eso ya lo hemos tratado bastante en el curso. Luego también tenemos aquí este wolebat, y aquí, con el verbo wolo, en principio lo podemos considerar una de estas, dependiendo también de cómo consideremos el análisis de la oración de infinitivo, si consideramos que es una perífrasis o si no nos importa si es perífrasis o no, y lo que nos importa es si es el concertado, es decir, el sujeto es el mismo y lógicamente querer y matar, el que quiere siempre el sujeto es este, ¿no? Por tanto, esto se traduce por infinitivo en español, ¿no? Acrisio quería matar a su nieto Perseo, pues a causa de un oráculo temía al niño. Así pues, Iquitur comprehendit, es decir, cogió, aquí cuidado, un poco falso amigo, ¿no? Porque comprender en español pues es comprender, pero aquí es literalmente, porque al fin y al cabo comprender es como coger con la mente, ¿no? Pero aquí es coger con la mano, ¿no? Así pues, coge a Perseo, o cogió, ¿no? Porque, no, bueno, esto debería ser presente, esto es presente. Comprehendit igitur Perseum, entonces, lo coge a Perseo, a un infante, y aquí infante, porque nosotros cuando entendemos infantil, pues nos referimos simplemente, es más o menos lo mismo que pueril, es decir, pues algo relacionado con los niños, ¿no? En general. Pero en latín, infante, lo que literalmente sería infante, lo que quiere decir literalmente es in, no, fa, está relacionado con la raíz de fama, con la raíz de femí en griego, es decir, de hablar, ¿no? Es decir, el niño que aún no hablaba, es decir, totalmente infante, eso es lo que significa literalmente infante, que todavía no es capaz de hablar, es decir, un bebé, ¿no? Entonces, así pues, cogió a Perseo, a un infante, luego este infante lo podríamos traducir como, lo podríamos traducir incluso como un participio de presente activo, ¿no? Un infante con este sufijo nt, concertado con Perseum, pero yo creo que lo podríamos considerar directamente un adjetivo, un sustantivo incluso, no importa, ¿no? Et cum matre in arca lignea inclusit. Entonces, y con su madre en un arca
lígnea, ¿no?, de madera, encerró. Es decir, encerró a Perseo y a la madre. La madre la vamos a ver aquí, Dánae, ¿no? Entonces, esto me imagino que por la moral de la época en la que se escribió este texto, pues no se incluye como Zeus, que Júpiter, luego lo vamos a ver en el siguiente párrafo, es el padre de Perseo con Dánae, que era una mortal. Y esto es la famosa lluvia de oro, ¿no?, que cuando Júpiter inseminó a Dánae con una lluvia de oro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, como digo, por la moral de la época se lo han saltado, ¿no? Entonces, comprende, ¿vale? Y con la madre encerró a Perseo y con la madre en un arca de madera. Entonces vemos aquí otra vez todo esto de el niño que es un peligro para el rey, entonces se abandona al niño en un arca, en un río, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es muy repetido, también en la Biblia es un tópico ya casi, ¿no? Tum arcam ipsam in mare coniecit. Pues entonces lanzó esta misma arca al mar. Dánae, y aquí, ¿por qué tenemos esta diéresis? Pues para marcar que esto no es el diptongo ae, no es el diptongo ae, sino que son dos sílabas separadas, Dánae, ¿vale? Entonces, Dánae, Dánae, la madre de Perseo, Persei mater, tenemos aquí otra vez una aposición de Dánae, magnopere territa est, es decir, magnopere muchísimo, ¿no? Territa est, es decir, Dánae, la madre de Perseo, está muy asustada, lo podemos traducir así directamente en español. Tempestas enim magna mare turbabat, es decir, ¿por qué estaba aterrorizada? ¿Por qué estaba muy asustada? Pues una tempestad grande turbaba, es decir, estaba agitando, ¿no? Agitaba el mar. Perseus autem in sinu matris dormiebat. Es decir, autem es una palabra que muchas veces se traduce simplemente como sin embargo, ¿no? Y está bien, ¿no? Sin embargo, pero autem realmente lo que hay una contraposición bastante fuerte entre lo que se dice ahora y lo que se ha dicho antes, ¿no? Es decir, Dánae súper asustada. Perseo, sin embargo, por su parte, Perseo dormía en el seno de su madre, ¿no? Y tenemos aquí sinu, seno, ¿no? El seno pues es el regazo, ¿no? En fin, así, ¿no? Perseo, por su parte, sin embargo, dormía en el seno de su madre. Por cierto, hablando, antes ya de terminar este vídeo, para que reflexionemos también que aquí estábamos hablando de los posesivos, la posesión no reflexiva, la posesión reflexiva, y luego vemos aquí que normalmente con los parentescos, cuando por el contexto es totalmente obvio, no se usa posesivo en latín, ¿no? Et cum matre, pues ¿con qué madre? Pues lógicamente con la suya, ¿no? Y aquí en el seno de la madre, es decir, de su madre, se entiende, ¿no? Vale, entonces, pues no sé si habrán sido 5, 10, 15 o 20 minutos. Así es como vamos a hacer esto. Lógicamente se supone que tú previamente, antes de ver este vídeo, has tenido que trabajar por tu cuenta este fragmento. Puede ser el típico análisis morfosintáctico que hemos hecho, detallando primero la morfología, luego la sintaxis, luego traduciendo, etc. O puede ser más al vuelo. Eso ya depende de ti. Lo único que nosotros hacemos aquí es revisar lo que tú supuestamente has hecho previamente y también todos estos comentarios que he ido haciendo que en el nivel en el que estás tú, posiblemente si estás viendo este vídeo, pues todavía no eres capaz de ver por ti mismo, ¿no? Entonces, por eso yo como profesor te voy diciendo, cuidado con esto, atención a esto, lo que sea. Así que nada, si te ha gustado cómo hemos hecho este fragmento, habrá 99 más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos dentro.